Mire, el tema que quiero compartir con ustedes hoy es de los textos apócrifos del Nuevo Testamento. Pero antes de entrar en materia con eso, quería expresar un poquito de introducción con respecto a todo lo que tiene que ver con la canonicidad en sí. Porque si algo tenemos claro es que las escrituras están inspiradas por Dios, pero también debemos tomar en cuenta que hay una humanidad en la Biblia, la encarnación de la palabra divina en textos humanos, primero los de Israel y después lo de los primeros cristianos. Sin embargo, los numerosos escritos que surgían de la vida del pueblo, no todos respondían al proyecto de Dios. Y con el pasar del tiempo, el mismo pueblo, ¿verdad?, fue aprendiendo a discernir cuáles eran los escritos que iluminaban su vida y la marcha del pueblo. Y así se fue depositando en ellos una confianza y una autoridad que indicaba verdaderamente el camino para ser fieles a la voluntad de Dios. Entonces, estos escritos, ¿verdad? De manera oficial, a partir de un proceso que duró muchos años, se reunieron para constituir algo que se llamó canon. Canon en griego significa algo así como lista, norma, ¿verdad? Y lo que buscaba era reunir, de alguna manera, todos aquellos textos cuyos criterios de alguna manera definían la fe del pueblo, la fortalecían, animaban a la esperanza. Es más, es como si fueran un espejo en el que el pueblo podía proyectarse a sí mismo. Entonces, en los siglos previos al cristianismo, la, la lista no era oficial. Incluso habían unos reconocidos en Palestina que no eran reconocidos fuera. Entonces, para buen ejemplo, tenemos la traducción de los 70, que de alguna manera agrupó el Antiguo Testamento expresado en griego por judíos de la diáspora. Entonces, luego del desastre del año 70 y la caída de Jerusalén, se cree que un grupo de judíos se reunió en la localidad de Yania para tratar de definir lo que para ellos sería el canon, pero en cierto modo quizás lo que buscaban era poner como una separación entre aquellos textos que estaban cogiendo respeto en las comunidades cristianas. Entonces, en ambos ámbitos, tanto dentro del mundo judío como el cristianismo, se vivió esa experiencia, ¿no?, de ir escogiendo qué textos realmente eran los que podían considerarse verdaderamente inspirados por Dios. Lo cierto es que hacia el año 1776, en la ciudad italiana de Muratori, se describió un canon, perdón, la ciudad es Turín, el canon se llamó Muratori, y reunida, para ese momento, se cree que era de aproximadamente el año 180 para el Nuevo Testamento, los 4 evangelios, 13 cartas de Pablo, la primera de Pedro y la primera de Juan. El resto de los escritos del Nuevo Testamento no habían sido reconocidos hasta ese momento. Entonces, a lo largo de una serie de concilios, ¿verdad?, se fue definiendo cuál era el canon para la iglesia cristiana. De hecho, la palabra testamento no se utilizó sino hasta después del año 200, ¿verdad? En un proceso, como les digo, de discernimiento continuo. Y de alguna manera, es interesante resaltar que no había claridad, y a pesar de que se decidió que estos textos conjuntamente sumados a la carta a los hebreos que faltaba, el resto de las cartas de Juan, de Pedro, las de Santiago, ahí hubo 3 concilios: la Odisea en el 360, Roma en el 382 y Cartago, ¿verdad?, que fueron bajo el pontificado de Dámaso. Entonces, elaboraron lo que se llamó el decreto de Gelasio, que trató de agrupar todos aquellos textos que para el mundo cristiano iban a ser reconocidos como inspirados por Dios. Y agrupaba 46 textos del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y los 27 que para nosotros están incluidos en nuestras Biblias.
Entonces, a pesar de que esto se definió en este momento, todavía las discusiones siguieron hasta prácticamente el Concilio de Florencia, que fue en 1440, donde se definió cuáles eran los textos considerados como canónicos. Pero ¿qué pasa? Con la reforma y el hecho de que Lutero haya dejado de lado, y al igual que el canon hebreo, una serie de textos que estaban escritos en un idioma diferente al arameo y al hebreo, entonces esos textos no fueron considerados para ellos como textos inspirados por Dios. Entonces, ¿qué pasó? Trento, con la contrarreforma, en respuesta a Lutero, ya entonces definió de manera dogmática los textos tal y como los tenemos en nuestras Biblias y ya no hubo más discusión a partir de entonces. Entonces, esto trajo como consecuencia que se agruparan tres tipos de textos. Aquellos que llamaban protocanónicos, que fueron los que entraron en un primer momento sin ningún género de duda. Los deuteros canónicos que entraron en un segundo momento, no por ello son menos inspirados, sino que el proceso de reconocerlos como santos tardó un poco más. Y la tercera categoría, que es la que queremos ver hoy, de textos apócrifos, vamos a decir que en realidad la definición sería de un texto que carece de inspiración divina. Entonces, pero evidentemente, bajo determinadas comunidades y con el tiempo, el apócrifo pasó como a ser definido como algo como herético, algo que sencillamente no debía ser considerado, ni siquiera ser digno de leer. Entonces, está claro que algo de eso hay en algunos textos tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Pero es bueno reconocer entonces la presencia de estos textos y tratar entonces de ir estudiándolos para ubicarnos exactamente en qué tipo de lío estaban metidos los primeros cristianos y lo difícil que vino a resultar precisamente el poder reconocer cuáles eran los textos que sí y cuáles los textos que no. Entonces, hay además de esto unas dificultades de tipo práctico, porque si nosotros nos fijamos en la carta de Judas, por ejemplo, la carta de Judas es canónica, pero en ese menciona, en el versículo 6, algo de un apócrifo importantísimo del Antiguo Testamento, que es el libro de Enoc, así como el testamento de los 12 patriarcas y la asunción de Moisés, que algunos trocitos de dichos testimonios están en la carta de Judas. Entonces, los apócrifos son muchísimos. Y lo que en cierto modo debemos tomar en cuenta acerca de ellos es la gran diversidad y pluralismo que hubo durante la iglesia primitiva, porque algunos tienen puntos polémicos, quizás algunos en relación con los dogmas, pero no deja de ser interesante incursionar un poquito en ellos para tratar de conocerlos un poco más. Entonces, no hay duda tampoco que los escritores del Nuevo Testamento conocían estos textos, así como conocían los textos canónicos del Antiguo Testamento. Y a veces vamos a encontrar testimonios coincidentes. Hay un apócrifo del Antiguo Testamento que se llama el Apocalipsis siríaco de Baruch, ¿verdad? Que tiene un parecido extraordinario con la primera de Corintios 15, cuando empiezan a preguntarse por el destino de los cuerpos cuando la gente muere. También en el Apocalipsis, cuando se habla de los mártires que están en el altar y que fueron en un tiempo de venganza sacrificados, también vamos a encontrar algo parecido en el cuarto libro de Esdras, que tampoco llegó a ser canónico. O el discurso de Esteban antes de ser apedreado hace eco de la asunción de Moisés. Entonces, lo que es interesante, ¿verdad? Que muchas de las manifestaciones artísticas son tomadas de los apócrifos, detalles de la liturgia, de alguna manera manifestaciones piadosas, sobre todo en esta época de Adviento que vamos a comenzar el domingo. Por ejemplo, los nombres de los dos bandidos que crucificaron junto con Jesús, rimas y gestas, el gesto de la Verónica, empapando
con el pañito la cara de Jesús, camino a la cruz, los nombres de los tres reyes magos, los nombres de los papás de María, o sea, una serie de, vamos a decir, de conocimiento que tenemos nosotros a partir de la liturgia y de la piedad, que hemos heredado de nuestros padres y que sin embargo no provienen de los textos canónicos. Entonces, vamos entonces a tratar de ver un poco acerca de ellos y comprender que hay apócrifos tanto de evangelios como de cartas, como de hechos, de todo podemos encontrar la contrapartida apócrifa a los textos canónicos. Entonces, los evangelios, vamos con ellos. Podemos dividirlos en tres categorías. La primera de ellos, aberrantes. ¿Cuáles son los evangelios aberrantes? Aquellos que falsean completamente o exageran la descripción de hechos en la vida de Jesús, como el evangelio árabe y armenio de la infancia de Jesús, por ejemplo. También hay otros que son complementarios, porque presentan ciertos datos que complementan precisamente lo que nosotros tenemos como punto de fe, como el descenso de Jesús a los infiernos, como el hecho de que Jesús haya nacido en un pesebre, o sea, una serie de hechos que para nosotros hasta los consideramos históricos, sobre todo porque estamos acostumbrados a verlos en las películas, ¿no? Y entonces lo damos como hecho cierto, pero no, el hecho de que no aparezcan en los textos bíblicos no son menos ciertos por ellos, sencillamente que la piedad cristiana de alguna manera se apoyó en ellos para tratarse bueno, de vivenciar más su fe. En base a lo que en un momento concreto les tocó vivir, ¿verdad? Y también hay unos evangelios que nosotros podríamos considerar como alternativos, porque ofrecen novedades, tanto en contenido como en expresión. Ejemplo de este evangelio, quizás el de María Magdalena, que también vamos nosotros a destacar. Ahora, en los apócrifos, ya les dije que encontramos valores que tienen que ver con la piedad cristiana, ¿no? Pero rebaten ciertas ideas. Por ejemplo, que María Magdalena fuera prostituta. Hasta en las películas a la pobre la presentan así y llegó a convertirse incluso en la patrona de las prostíbulos, cosa que es completamente incierta porque en los canónicos nunca hubo semejante aberración. Sin embargo, así pasó, digamos, dentro de la historia de la iglesia y como les digo, siempre fue presentada como una mujer de mala vida. En tanto que los apócrifos la presentan como una mujer muy sabia, confidente de Jesús, compañera ejemplar, una mujer que cuando fue tocada por Jesús transformó su vida completamente e hizo propio el camino de Jesús. Entonces, María, la madre de Jesús, tiene su historia contada en 15 apócrifos, desde el momento de la concepción hasta la asunción al cielo. Entonces, ella aparece como madre e incluso apóstol y discípula para su hijo. Entonces, por ejemplo, en el Evangelio de Tomás, Jesús es presentado como una especie de revolucionario galileo. Entonces, son datos que no deja de ser curioso para conocer. Ahora, vamos a ver un poco los evangelios fragmentarios. Cuando nosotros decimos fragmentario es porque el evangelio no está completo, sino parte o pedacitos del mismo. Y a su vez hay una primera categoría que son los evangelios apócrifos perdidos. ¿Por qué están perdidos? Porque nunca se tuvieron en las manos ni siquiera un testimonio. Se conoce y se sabe de ellos por el testimonio de los padres, de los padres de la iglesia, que los comentaban y se sabe que en un momento existieron, pero no hay mayores datos al respecto. Entonces, brevemente les voy a hablar un poquito de cada uno de ellos. Tenemos en primer lugar el Evangelio de los hebreos. Aparentemente fue oriundo de las comunidades judío-cristianas que se fueron hacia Pela y se ha perdido y solo quedan algunas alusiones. En este Evangelio se dice que el Espíritu Santo es la madre del Salvador. Tenemos el Evangelio de los Nazarenos.
que fue comentado por el primer historiador de la iglesia, Eusebio de Cesarea, y se dice que fue escrito originalmente en arameo por los cristianos de Berea. Este es un texto que habla en forma muy negativa de Pablo, a quien consideran apóstata. Aparece en este evangelio de la perícopa del joven rico, ¿verdad? Y se cree que sea en la primera mitad del siglo II. Tenemos también el Evangelio de los Ebionistas, también llamado de los 12 apóstoles. Entonces, probablemente fue utilizado por una secta judeocristiana de los Ebionitas, que eran bastante fieles a la ley mosaica. Entonces, de alguna manera, este grupo pregonaba la abolición del templo, de los sacrificios de la antigua alianza, y ha sido reconstruido a través de los comentarios de los padres, porque como les digo, no hay mayores datos. También tenemos el Evangelio de los egipcios, ¿verdad? También nos llegan referencias de a través de Orígenes y sus comentarios, ¿no? Y se le considera de carácter herético porque quizás ha tenido alguna dependencia del Evangelio de Tomás y presenta un presunto diálogo entre el Salvador, entre nuestro Señor y Salomé, de la que se deduce una posición hostil de Jesús hacia el matrimonio. Tenemos el Evangelio de Matías, tildado de herético también por Orígenes y por Eusebio. No hacen alusiones acerca de su contenido, es del siglo III y habla supuestamente de una serie de hechos relatados por Matías y que ha sido recibido del propio Jesús que conversó con él. Tenemos después un grupo de evangelios perdidos, ¿verdad? Que de alguna manera son escritos en su mayoría dualista. El que se habla de los 4 rincones incluso es un texto que habla de prácticas mágicas y de trato con el diablo. Habla el nacimiento de María, de la visión de Zacarías, por la cual se quedó mudo, ¿verdad? Y relata incluso la muerte de este personaje. Algunos de estos textos son de tipo maniqueo también. Y tenemos uno que sí queremos detenernos un poquito, que es el Evangelio de Judas, porque da la casualidad que ya no está perdido, se encontró. Aproximadamente hace unos 50 años, quizás menos, 30 años, se encontró en unas excavaciones y se cree que sea aproximadamente del 180 porque fue comentado por Irineo, pero el texto encontrado es del siglo VI. Ahora, es bien curioso. Incluso se lo pueden bajar ustedes de internet si es su interés. Adelante, José. José Abelino, adelante. Sí, estaba agitando el mute. Profesora, yo sé que hubo un tiempo en el cual cada quien hacía su propio evangelio, los que conocieron a Jesús hacían el propio, y los que conocían a los conocidos de Jesús también hacían el propio, y aquello se volvió una melcocha. Pero, ¿qué probabilidades hay de conseguir que si consiguen algo que pudiera ser parte de los cánones, sea tomado en consideración y haya por primera vez una modificación del Nuevo Testamento, ¿no? Eso podría darse, pregunto. No, no podría darse sencillamente porque al definir Trento dogmáticamente estos textos, ni que apareciera uno escrito por el propio Jesús podría entrar. Claro, sería un texto de gran consideración para el mundo cristiano, pero no como para alterar el canon que ya está completamente cerrado. Y esto es válido también para los textos textos del Antiguo Testamento. Ya no hay manera. Fíjense que les voy a poner un ejemplo bien particular. La razón por las cuales el canon hebreo no aceptó el libro del eclesiástico, que bien podía haber sido aceptado, tomando en cuenta que fue escrito por Ben Sirá, que es el único texto que hace alusión a las 3 categorías de textos que ellos tienen, la Torá, los profetas y los escritos. Y sin embargo, no fue aceptado porque estaba escrito en griego. Pues miren, tanto en Jerusalén en una sinagoga como en Qumran aparecieron escritos en hebreo. ¿Y qué pasó? El canon estaba cerrado ya.
y no hubo posibilidad de hacer ningún tipo de cambio. O sea que somos más o menos como los árabes. Si el texto no está escrito en su idioma, no es tomado en consideración. Sí, bueno, eso pasó con 7 textos del Antiguo Testamento, que por Ujú. cierto, las iglesias protestantes también asumieron como propios. Entonces, textos como los Macabeos, que para nosotros son importantes, textos como el texto de Barú, Judí, Tobías, algunos capítulos de Esther, algunos agregados en el libro de Daniel, no son considerados para ni las iglesias protestantes ni el mundo judío como inspirados por Dios. ¿Ve? Yo pienso que hoy por hoy deben haberse dado cuenta de la riqueza que perdieron, pero su canon está cerrado, ya no hay vuelta atrás, como se dice. O sea, no hay discusión, así de No hay, simple. exacto, así No de hay manera simple. de hacer nada. No, no, no. Simplemente se tienen como unos textos que los venden en las Paulinas si uno los quiere Sí. conocer. Y los Ok. puedes bajar incluso de internet, algunos apócrifos se pueden bajar de internet, porque recordemos también, evidentemente que hay unos textos apócrifos que son de naturaleza herética, eso es indiscutible, ya veremos algunos más que otros, A mí me da pero gracia porque sí, hay ciertas circunstancias en las cuales hasta las televisiones, o sea, como si fuera una cosa fantasiosa, o sea, esos textos no fueron incluidos y son una gran maravilla y no sé qué, no sé cuánto, y los toman como si la iglesia los estuviera ocultando, cuando es al ah, revés, ¿no? bueno, es que ahí donde, a eso es que iba precisamente. Recuerden que para los que somos mayorcitos, que estábamos, como quien dice, siendo unos jovencitos cuando Vaticano II, es bueno resaltar que la Biblia no la tenía la gente en las manos para ese momento histórico, que más bien un aporte de Vaticano II fue ese llamado a que cada familia, cada persona, cada cristiano tenía que conocer los textos bíblicos. Entonces, podemos imaginar, si no teníamos la Biblia en las manos, mucho menos íbamos a tener los apócrifos, que eran considerados como algo que, bueno, te iba a hacer perder la fe si los leías. Entonces, claro, hay unos cuantos que son terribles, pero cualquier persona con un criterio cristiano bien formado está en capacidad de discernir, caramba, qué interesante lo que dice este texto, enriquece mi lectura cristiana, aquel que no lo toma en cuenta para nada, porque me parece que dice puro disparate, pero muchas veces cuando las cosas se prohíben es cuando más provoca, ¿no? Saber de qué se trata, por qué están prohibiendo. Entonces, eso quizás es parte de todo esto. Entonces, yo creo que Jesús también quería comentar algo, pero como él está trabajando, de repente cuando No, tenga un no momento, estaba, ah, ¿estás allí? pero, sí, pero Ajá, por no interrumpir, no ajá, dice nada. ajá. No, que iba, él es eso justamente a José, que en teología dogmática, cuando uno le enseña cómo funge la revelación, te dicen claro que las doctrinas definitivas y católicas, que es lo que llamamos dogma, y que eso lo decreta el magisterio, eso no se modifica. O sea, eso no se cambia, ni aunque yo encuentre un nuevo libro y se autentique que lo escribió el mismo Pedro. No, no se va a cambiar porque ya el decreto está hecho y el dogma es inmodificable. Lo que sí Claro, sabemos es que existe una plausibilidad, o sea, yo puedo actualizar el dogma en el sentido de que yo puedo explicitarlo mejor si no se entiende, pero no puedo modificar el contenido esencial. claro. Entonces, Algo así, al- incluso, Por el- esto es una realidad y sobre todo que olvidemos que la comunidad cristiana primitiva no nació monolítica ni homogénea, sino muy heterogénea. Y esta diversidad de textos de alguna manera lo justifican, ¿no? El hecho de que la proclamación del querigma se hizo de diversas formas y distintas circunstancias. Entonces, por eso, a partir de una tradición oral que fue común para todos, algunas comunidades fueron, de algún modo, elaborando ciertos textos y adaptándolos a sus necesidades. Evidentemente, la mayor parte de estos textos apócrifos, no hacían crecer al mundo cristiano, sino que por el contrario, por eso fueron de manera paulatina dejados de lado. Adelante, José. No, porque es que yo no le encuentro justificación haber colocado haber colocado la Biblia
en los idiomas nativos de cada país y haberle hecho cambios a los textos, porque si usted va al Nácar Colunga es de una manera, si usted viene ¿cómo se llama? Al texto de Jerusalén es de otra manera, y se va a la Biblia moderna es de otra manera totalmente diferente. Entonces, ¿cómo se justifica no poder tal vez encontrar algo que es de beneficio y no agregarlo cuando se han hecho tantas versiones, se ha versionado tanto la Biblia en diferentes lenguajes? Y se han hecho tantas modificaciones, porque realmente hay cosas que no, que usted las lee en la Biblia de Jerusalén, y cuando la lee en la Biblia traducida al español de América Latina, oye, la cosa está medio extraña. A lo mejor quisieron decir lo mismo, pero son otras palabras totalmente diferentes. Bueno, mira, una de las cosas que tú tienes que tomar en cuenta, que la variación incluso está entre las propias Biblias católicas. Y esto es porque, recuerda, algo, vamos a suponer que tú conoces a profundidad el idioma hebreo y que Marisabel también lo conoce. Resulta que uno de los dos es mejor traductor que el otro, ¿verdad? Entonces, el texto de ustedes, que sea el mejor traductor, es el que va a salir más apegado a lo que realmente dijo el texto original. Pero una Biblia no la traduce una sola persona, sino que es un conjunto de personas que, utilizando, al igual que los escritores sagrados, toda su visión acerca de la vida. Mira, hay un texto, no sé si yo se los comenté, que está en el Evangelio de Mateo, que tiene que ver con la mujer sirofenicia, en la versión de Mateo. Entonces, el texto dice, lo pueden buscar si quieren, eso está en Mateo, el versículo que estoy buscando es Mateo 15:23. Eh, la mujer va gritando detrás de Jesús y sus discípulos, Jesús, que mi niña está enferma, que me ayudes, no sé qué, y Jesús la ignora completamente. Entonces, en unas versiones van a leer ustedes que dice que los discípulos le dicen a Jesús, caramba, atiéndela, que está gritando ahí atrás como loca. Y otras versiones les dicen, despáchala. Entonces, cuando uno va al texto hebreo, perdón, al texto griego, donde está escrito ese texto, se da cuenta que dice, despáchala. Entonces, porque eso pega con la idea de un hombre del siglo I que ni conversaba con las mujeres, ni permitía que se le acercaran, y consideraban más bien una afrenta que esas mujeres estuvieran dando eco detrás de Jesús y de ellos, ¿verdad? Pero a lo mejor algún traductor, viendo que le parecía muy duro ese lenguaje por parte de los discípulos, entonces lo endulza, ¿ve? Poniéndole, cónchale, atiéndela. Y es lo mismo atiéndela que despáchala, ¿no? Pero vean, por lo menos en 2 o 3 versiones, para que se den cuenta de ese texto, que hay esa discrepancia. Bueno, en portugués despachar y atender es lo mismo, ¿no? Ajá, sí, claro, cuando dice despáchame el kilo de arroz, perfecto. Pero Sí, cuando lee el texto bíblico no suena de esa manera. Despáchala claro, es, ay, suena un esa poco mujer como rudo. loca, que se vaya, que no moleste. Sí, suena como Y rudo. suena como muy rudo, tanto más en una persona como Jesús, que era tan dulce en el trato, sobre todo con los más pequeños, ¿verdad? Ujú. Entonces, o en Marcos 1:41, cuando Jesús va a hacer un milagro, acababa de discutir con los fariseos. Y entonces dicen, Señor, si tú quieres, cúrame. Y entonces dice, la Biblia de Jerusalén latinoamericana dice, y Jesús enfurecido le dijo, sí, sí quiero. Y no es enfurecido, es enternecido. Entonces, es error de tipeo, es error sencillamente del traductor, que lo hace a como él cree que debería ser. Porque sobre todo cuando, miren, hay una palabra, esa la van a encontrar ustedes en 19:2 de Jueces, donde habla de una mujer que era concubina de un sacerdote de las montañas de Efraín, y ella se disgustó y se fue para donde su papá. Pero en otro texto dice que lo engañó. Y la expresión en hebreo que tiene que ver con eso es sonak. Sonak es una expresión que se puede utilizar tanto para la mujer que es infiel, ¿verdad?
como la que es independiente, o sea, es impensable en este ambiente que una mujer tome decisiones por sí misma y que no sea el marido quien tome las decisiones por ella. Entonces, el hecho de que esta mujer, como podría ser una mujer de nuestra época, se disgustó con el marido y me voy para donde mi papá. Y se supone que ese es el contexto, debería decir disgustó. ¿Por qué? Porque al cabo de 4 meses el marido la va a buscar. O sea, dirá, bueno, ya se le pasó el disgusto, déjame ya buscarla. Entonces, muchas veces para la traducción hay que tomar en cuenta el contexto del relato. ¿Qué es lo que está alrededor? ¿Qué le pasaba a una mujer cuando adulteraba? No le caían a piedra. Ella no hubiera podido ni salir del pueblo, sencillamente porque hubiera sido sometida a lapidación. ¿Ve? Entonces, esos son pequeños detalles que quizás no todo el que traduce, ¿verdad?, toma en cuenta. Y es importante tomarlo en cuenta cuando nosotros estamos estudiando los textos bíblicos, y la mejor manera de hacerlo sin conocer el idioma es teniendo en nuestras manos 2 o 3 versiones bíblicas para comparar las traducciones. Y si hay una discrepancia de este tipo, ojo, para no ir, para ver por qué, cuál es el significado correcto que nos está a derecho de esa determinada traducción. Ese es el problema. Imagínense si eso pasa con los textos canónicos, podemos imaginarnos lo que puede haber pasado con los textos apócrifos, a pesar de que todos gozaron de una misma base de tradición oral, si se quiere bastante común, pero algunos se desviaron del camino, por decirlo de alguna manera. Yo les estaba hablando del Evangelio de Judas y les decía que se había aparecido. Entonces, según este escrito, ¿verdad? Judas había entregado a Jesús, pero sin traicionarlo, porque Jesús le pide que realice tal acto. Entonces, esto cae por su propio peso, porque estaríamos hablando de un fatalismo. Judas no habría tenido la oportunidad, ¿verdad?, de decidirlo con libertad, si esto fuera así. Nosotros, de alguna manera, estaríamos negando con eso, de que la muerte de Jesús fue por su, disculpen, por vivir o tratar de vivir de manera liberadora. Y por oponerse a las autoridades de la época, sobre todo religiosas, que habían cosificado la fe. Entonces, tenemos que estar claros que el documento es verdadero, pero no su pensamiento. El Jesús que predicó la liberación del ser humano no puede haberle quitado a Judas la libertad para que tomara una decisión como esa, que de paso podríamos decir que le costó la vida, ¿no? Además, estos fragmentos apócrifos dicen algo más terrible, ¿no? Es que para no culparlo del todo, hacen caer el peso de la traición sobre la mujer de Judas, que ella fue la que le dijo, anda con brazos reales, es bueno que nosotros salgamos de abajo. Entonces, eso es un poco, es terrible. Y lo que sí me duele a mí un poco es, fíjense que los domingos de resurrección siempre se quema a Judas, ¿no? La quema de Judas. Y generalmente se coge un personaje, casi siempre un político, para quemarlo. Pero en cierto modo, nosotros también no somos Judas a veces cuando falseamos nuestro cristianismo, cuando traicionamos a Jesús de una u otra forma. O sea, yo creo que Judas ha cargado un peso muy grande a través de la historia, ¿no? Y diciendo que nosotros creemos en la misericordia de Dios, a lo mejor si tenemos nosotros la dicha de ir hasta el cielo, a lo mejor es Judas que nos abre la puerta. O sea, es una cuestión que ciertamente la violencia engendra violencia, y Judas puede engendrar otro Judas. Yo creo que ese es un problema que para nosotros es una realidad, y en cierto modo, como les digo, somos Judas cuando traicionamos la causa del Evangelio. Adelante, José. Profesora, me disculpa, pero me disculpo mucho por lo que voy a decir, pero el padre Amort en uno de sus, ¿cómo se llama? En sus procesos de exorcismo, Ajá, consi- consiguió una vez a Judas.
ok, aparte de los demonios que él sacaba de las personas, encontró a Judas. No sé, no sé si considerarlo como una verdad verdadera o no. Encontrarlo en el cielo, yo creo que, bueno, estaría algo extraño si exorcistas lo han encontrado, como formando parte de las cosas o de lo que una persona pudo haber incorporado maléfico en su vida, ¿no? No sé. Claro, bueno, ahí estaríamos entrando en el terreno de lo que son las revelaciones privadas, ¿verdad? Y de las que, por supuesto, Claro, es igual que las apariciones marianas, aunque sea, eso no se trate de cosas maléficas, sino por el contrario, benditas. Este, pero fíjate que la iglesia no obliga a nadie a creer en una aparición mariana. Son muy pocas las que realmente tienen como la bendición por parte de la Madre Iglesia. Entonces, eso pasa igual con esto. Yo lo que pienso yo que la misericordia de Dios es más grande que su justicia. Y que yo estoy segura que si cada uno de nosotros, independientemente de que no hayamos sido tan buenos, cuando nos arrepentimos antes de llegar a las manos del Creador, yo creo que Dios siempre, va a tendernos las manos con misericordia. Incluso, a lo mejor tenemos que pasar nuestro tiempito en el purgatorio, pero posiblemente con el tiempo también podríamos llegar a ser, sin discrepar pues de lo que tú comentas del Padre Amor, porque realmente eh, no me atrevo ni a decir ni que creo ni que no creo. sí. Laurita, Yo quería nada más agregar algo que es verdad que la iglesia nos dice con seguridad ¿Qué? quién está en el cielo, nos dice quiénes son los santos que uno tiene seguridad que ¿Qué? están en el cielo, pero no nos dice nunca quién No. está en el infierno. Entonces, pues estaría de acuerdo con la profe en este punto que nosotros no podemos decir, es muy delicado decir que alguien está en el infierno porque no lo sabemos. Entonces, esa, bueno, sí, incluso la iglesia que es tan amiga de estar haciendo o decretando o declarando que tal o cual persona es santa, y también en nuestra iglesia hay muchos dogmas, jamás se le ocurrió decir que Judas está en el infierno. O sea, porque eso ya escapa a nosotros, ya es una decisión que va más allá de nuestra vida, de nuestro ser, de nuestra esencia. Entonces no sabría verdaderamente qué decirte en ese aspecto, pero es de libre consideración. Bueno, sigamos Y con esto que, entonces. y que Este, profe, disculpe que la interrumpa de nuevo, que la eh, iglesia no afirma que el cielo y el infierno sean lugares físicos. La exacto. iglesia, la iglesia habla de que son estados del alma. El cielo es un estado del alma en el cual estamos cerca de la presencia de Dios. Y el infierno, pues, un estado en donde estamos lejos y no hay posibilidades de aproximarse. Pero no refiere a un lugar físico de tormento, con látigos y llamas, y no. Igual que el cielo, es lo Bueno, mismo, es un estado en el que estamos cerca de la presencia de Dios. bueno, Incluso se desestima algunas visiones privadas en donde se habla del infierno, llama de fuego porque no está ahí, no considera que eso sea contenido de religión. yo creo que estamos nosotros tocando un tema que pertenece a la escatología. Entonces, Sí, exacto, esperemos que pero ustedes, no sé si algunos ya han visto esa materia, sino esperemos llegar allí porque yo sí les digo, a mí me dio escatología el padre Carlos Bazarra, ya difunto, y la verdad que cuando yo lo escuchaba hablar de estas realidades que van más allá de nosotros, bueno, casi provocaba morirse, de pensar nada más en la manera como él hablaba, pues, de esa presencia beatífica de Dios, pero nadie que haya estado allá ha regresado para decirnos, ¿no? Por muchas que hay experiencias de esas, de gente que cae en coma, son experiencias límites, nadie cruza el umbral, porque el que lo cruza no regresa. Ya nos tocará a nosotros, también dar ese paso en algún momento. Sí, quería seguir con esto porque si no, nos desviamos a la escatología, entonces vamos a dejar los apócrifos de lado. Entonces,
En la segunda categoría, antes le decía que eran los fragmentarios, los perdidos, ¿verdad? Pero también hay fragmentos papiráceos, donde han aparecido algunos papiros, y quizás el más novedoso sería precisamente el Evangelio de María Magdalena, que fue encontrado en la Biblioteca Gnóstica de Nag Hammadi. Estamos hablando de 1947-48, la misma época en que se hicieron los descubrimientos de Qumran, ¿no? Y sí hay algo novedoso en este evangelio, porque él nos habla de presuntas, vamos a decir, conflictos o controversias al comienzo de la iglesia primitiva entre ella y Pedro por cuestiones de liderazgo. Es un texto que está escrito en copto, que le faltan seis folios, pero en el cual, por ejemplo, se evidencia que comentarios de Pedro en el sentido de que, bueno, pero ¿por qué el Señor tiene que estar siempre hablando con ella si nosotros aquí que somos hombres somos sus amigos? O sea, ¿qué de cierto puede haber en eso? No lo sabemos. Lo que sí es cierto es que una mujer que jugó un papel tan importante en los evangelios, en la iglesia primitiva parece que que la tierra se la tragó, porque no aparece en ningún texto, ni en las cartas de Pablo, ni en los hechos de los apóstoles, y aparentemente en ningún lado, lo cual ha dado pie, ¿verdad?, a ese poco de película fantasiosa, que claro, a falta de una noticia más certera acerca de lo que pasó con ella, inventan cualquier cosa. Y tenemos el otro grupo que es de los agrafas, que son canónicos extraevangelios. Son aquellos comentarios acerca de algo dicho por Jesús, pero que no está en los evangelios. Puede estar en las cartas, puede estar en el Apocalipsis, como una palabra dicha por Jesús, pero que no está en los evangelios canónicos. O ser una variante de manuscritos evangélicos. Recuerden que gracias a la tradición oral surgieron muchísimos testimonios escritos, tipo papiro, tipo códice, que es de allí precisamente donde los traductores se afianzan para tratar de regalar un texto bien traducido. Están también los agrafas citados por los padres, cuando los padres hacen testimonio de algún dicho de Jesús que no está consignado ni en los evangelios ni en otro texto del Nuevo Testamento, pero que ellos asumen que fue dicho por Jesús. Y finalmente los agrafas de origen musulmán, ya estos son bastante tardíos en el tiempo, siglo IX aproximadamente, por lo tanto, no se les puede dar mucho peso ni credibilidad, precisamente por la distancia al tiempo en que vivió Jesús. Entonces, seguimos con los evangelios y ellos pueden ser divididos también en varias categorías. En primer término, estarían los apócrifos de la Navidad, de los cuales hay varios. Uno de los más importantes es el proto-evangelio de Santiago, que habla del nacimiento y vida de María hasta los 16 años, el nacimiento de Jesús, la matanza de los inocentes. Se atribuye este evangelio a Santiago el apóstol. Sabemos que no es así porque es del siglo 3-4, y fue comentado por Orígenes, fue comentado por Clemente de Alejandría. En este evangelio se añaden los nombres de los padres de María, era Joaquín y Ana, la fiesta de la presentación, que Jesús nace en una cueva, que nace en un pesebre, que Jesús es viudo, que cuando a María le toca escoger marido, ella, entre una serie de candidatos, eh, José se le presenta con un bastón, que en el tope está cubierto de flores. Entonces ella supo que ese era el candidato perfecto para ello. Entonces, incluso se dice que los padres de María eran estériles, que el nacimiento de ella prácticamente es un milagro, y este apócrifo habla de la virginidad perpetua de María, que ella vivía con Jesús, perdón, con José, tipo monje en una actitud monacal. Tenemos también el pseudo Mateo, que toma algunos presupuestos del anterior, del de Santiago, y habla un poco de la infancia de nuestro Señor. Mire, es bien interesante que del pseudo de Mateo está lo del asno y el buey, ¿no? Que también, de algún modo,
nunca vamos a ver un pesebre que no tenga su buey y su asno, ¿no? Y fue importante como difusor de leyendas, ¿no? En el plano iconográfico, importantísimo. Y también asume a partir del siglo VI, que es cuando se elabora en forma definitiva, una vida de estilo monacal entre José y María. Y tenemos otro que es el libro de la infancia del Salvador, que toma su contenido del pseudo Mateo. Es muy tardío, siglo IX, habla un lenguaje, si se quiere, bastante elegante y fluido, pero viene a ser, diríamos que un replay, varios siglos después de estos dos apócrifos de la Natividad, que son los que se consideran como más notorios. Fíjense que en estos evangelios que acabamos de mencionar, no hay nada apócrifo, no hay nada herético, sino que por el contrario, detalles que pueden ser o no ciertos, pero que adornan nuestros pesebres de una u otra manera y nos aportan algunos datos acerca de lo que fue el nacimiento e infancia de Nuestra Señora. Entre los evangelios de la infancia ya tenemos el de Pseudo Tomás. En este texto, según el autor, el Hijo de Dios hecho carne se revela por años con una infancia completamente normal, donde crece lleno de sabiduría, lo mismo que nos dice el Evangelio de Lucas, ¿verdad? Que se deja educar como cualquier niño normal. Este es otro texto que no ofrece ningún contenido herético. Sin embargo, vamos a tener el Evangelio árabe de la infancia de Jesús y el Evangelio armenio de la infancia de Jesús se parecen muchísimo. Y estos ya se consideran heréticos. A pesar de que tienen detalles como la circuncisión de nuestro Señor, hablan de la cueva del nacimiento también ambos, del viaje de los magos hacia Belén, este viaje de los perdón, de los magos, fue por una predicción de Zoroastro, que ellos llegan hasta donde Jesús. Pero tiene detalles aberrantes. Por ejemplo, que Jesús estaba jugando con un niño, lo mata y después lo resucita. O el armenio de la infancia también, que Jesús le jugaba con pajaritos, con palomitas, los ahorcaba y después entonces los resucitaba. Textos como estos no reflejan al Jesús, camino, verdad y vida que los evangelios nos presentan, los evangelios canónicos. Y cabe entender precisamente que estemos hablando de textos completamente heréticos en este aspecto, ¿verdad? Entonces, también vamos a tener la historia de José el Carpintero. Es un texto que tiene 32 capítulos donde trata de narrar, fíjense, algo que es bastante desconocido para nosotros, porque ¿qué sabemos nosotros de José? Muy poco. Ya en el momento de la vida pública de Jesús, ya José no está vivo aparentemente. Se sabe que él era carpintero, sencillamente, y trata de mencionar que Jesús le cuenta a sus discípulos cómo fue la muerte de su padre y describe más o menos cómo fue ese proceso de la enfermedad y muerte de José. Pero tenemos además, espérense para pasar a la lámina siguiente, apócrifos de la pasión y la resurrección. Aquí también vamos a tener detalles bien interesantes. Primero y principal, tenemos el Evangelio de Pedro. En este Evangelio, que es bastante tardío, se cree que es del siglo IX, X aproximadamente, escrito en griego. Dicen que Pedro estuvo presente en la resurrección y que vio cómo, al moverse la piedra, salía Jesús, detrás salían dos ángeles y detrás de ellos una cruz que se movía, mientras los soldados de alguna manera iban viendo lo que acontecía, ¿verdad? Entonces, vamos a decir que esto ocurre frente a las autoridades judías, donde se trató de culpar a los cristianos y especialmente de alguna manera a Pilato. Tenemos además lo que se conoce como el Evangelio de Nicodemo, que está en dos partes, las actas de Pilato y el descenso de Jesús a los infiernos.
Las actas de Pilato, de alguna manera, describen 16 capítulos de cómo fue el prendimiento de Jesús, los detalles de la de resurrección también con un fin apologético, y una serie de cartas también, que son de Pilatos a Tiberio, de Tiberio a Pilatos, anáfora de Pilatos, correspondencia entre Pilatos y Herodes, tradición. Fíjense que todos estos textos, de alguna manera, forman parte de ese evangelio de Nicodemo. Ahora, yo quería hacer mención especial del descenso de Jesús a los infiernos que está en este evangelio junto con las actas de Pilato. ¿Por qué razón? Porque nosotros cuando rezamos el credo, lo primero que decimos, creo en Jesús que murió, que descendió a los infiernos y resucitó al tercer día. ¿Cierto, verdad? ¿Dónde está eso en los evangelios canónicos? En ningún lado. Sin embargo, Iba a forma decir, parte de nuestro credo. Adelante. no eso, te iba a decir que en ningún lado, que eso aparece en el libro en el Evangelio de Pedro. Exactamente. Entonces, claro, uno está consciente, ¿verdad? Que aun cuando muchos de estos textos no entraron a formar parte del canon, tienen a veces un contenido que ha sido también para nosotros motivo de fe, como es este caso. Porque fíjense que incluso la tradición habla de que él desciende a los infiernos para abrir el seno de Abraham y permitir que puedan resucitar todos aquellos que fueron dignos. Recuerden que para el mundo judío había la creencia del Sheol. El Sheol era la morada de los difuntos, de los muertos, donde al no pensar en una vida más allá de esta, se creía que todos, buenos y malos, iban para el mismo sitio y que una persona que tenía la bendición de Dios necesariamente tenía que tener muchos hijos, muchas riquezas y una gran ancianidad. Entonces, en ese sentido, estamos viendo cómo este, este es un texto que nos regala, de alguna manera, algo que está de contenido en nuestro credo constantinopolitano. Entonces, también tenemos el Evangelio de Bartolomé. Y San Jerónimo lo menciona y habla de este evangelio en dos grupos distintos, porque dice que fue escrito en griego y en copto. Y entonces hay un presunto diálogo entre Jesús y Bartolomé, donde le hace muchísimas preguntas, tanto a Jesús como a su madre. ¿Cómo fue eso el descenso a los infiernos? ¿Qué pasó con los padres que reposaban en el seno de Abraham? Así como detalles de la maternidad de María, a semejanza del protoevangelio, y se cree que el original puede haber sido del siglo segundo. Entonces, este es un poco los apócrifos que nosotros vamos a encontrar. En total se cree que son como unos 84 apócrifos lo que hay del Nuevo Testamento en su totalidad. Si nada más 15 son de María, imaginemos pues. Ajá. También hay apócrifos asuncionistas. Tenemos el libro de Juan Evangelista. Pertenece a una serie de textos que asumen, ¿verdad?, que la asunción de María se da en Belén. Ahí está compuesto por unos 100 códices que están escritos en griego y, y que dio pie a la celebración de la fiesta de la Asunción. En este libro se critica esa fiesta porque se dice que está corrompida y agrega además que María tenía miedo de morirse porque tenía que su cuerpo fuera profanado por los judíos después de su muerte. Entonces insiste en que la partida de María fue un domingo. Eso lo dice el libro de Juan Evangelista. Pero hay también un Juan, arzobispo de Tesalónica, que dice que fue en Jerusalén que la Virgen es asunta al cielo. Y dice que también conforme que la fiesta de la Asunción tendría que desaparecer porque ha sido corrompida a lo largo de los años. También tenemos la narración del pseudo José de Arimatea, ¿verdad?, que tiene una característica bien simpática. Dice que la Asunción de María ocurre porque fue acompañada por unas doncellas llamadas Séfora, Abigail y Sael, y que el apóstol Tomás es el único testigo de ese tránsito de María al paraíso. También tenemos el tránsito de María del Pseudomilito de Sardes,
¿verdad? Que presenta, junto con el de José de Arimatea, muchos puntos en común. Además, tenemos las visiones de la santa, una revelación privada que ella asume, ¿verdad? Cómo fue la María asunta al cielo. Entonces, aparte de eso, hay cartas también apócrifas. Y hay, hay una que es bien simpática por lo loca, ¿no? Yo diría que por lo loca, que es una supuesta correspondencia entre Jesús y Abgaro. Es una leyenda, ¿verdad? Se sabe que este señor fue un personaje histórico que gobernó entre el año 4 antes de nuestra era al 50 después de Cristo, en Siria, ¿verdad? Y él se enferma y le pide a Jesús, ¿verdad? Su presencia, que si Jesús no puede ir hasta allá para que lo cure. Entonces Jesús le dice, concha, ahorita no puedo ir, pero cuando yo sea asumido al Padre, yo te mandaré a alguien para que te cure. Entonces, está contenida en un texto que se llamó La doctrina de Adai, que es escrito en siríaco, ¿verdad? Y que muestra un mosaico de leyendas, y esta entre otras muchas, pero esta es la que habla de Jesús concretamente. Entonces, nosotros podemos imaginarnos que si una persona con fe le pidió a Jesús un milagro, él podía curarlo en la distancia, no necesariamente tenía que ir hasta allá, pero no deja de ser simpático este diálogo en que yo después te mando a alguien. La carta del domingo no es otra cosa que el reconocimiento de un discurso acerca de la necesidad de ya no respetar el sábado, sino el domingo, porque el domingo fue cuando resucitó nuestro Señor. También están los apócrifos gnósticos de Nag Hammadi, ya hicimos mención del Evangelio de María Magdalena, que es uno de ellos. También tenemos el Evangelio de Tomás, ¿verdad? Son 114 dichos, ¿verdad? Muy a semejanza de lo que es la fuente Q, por una parte, pero por la otra, con un contenido que a veces dista mucho, ¿verdad? De parecerse a lo que los evangelios canónicos nos traen. Por ejemplo, en los evangelios nosotros leemos que Jesús dice, tienen que amar al enemigo, tienen que perdonar 70 veces 7. Y aquí dice, no, que hay que perdonar a los amigos, a los enemigos no. ¿Okay? Entonces, de alguna manera, en este evangelio se está en contra de la carne, se relativiza al Dios creador la práctica de la caridad, se critica a la iglesia oficial. Podemos entonces entender por qué razón este evangelio de Tomás fue dejado de lado, por decir así. Tenemos además el evangelio de Felipe. Es un escrito, si se quiere, esotérico y no un verdadero evangelio. Tiene 127 párrafos sin ningún orden en particular, prácticamente por asociación. Pero constituyen una verdadera dificultad para tratar en este evangelio de llevar un hilo conductor sobre el escrito, porque salta de una idea a otra, ¿verdad? Pero es curioso que mencione la importancia de los sacramentos en la vida del creyente, porque siendo del siglo II, III, ya se va viendo cómo en las prácticas de la iglesia primitiva, ya los sacramentos van tomando como peso, por decirlo así. Y los apócrifos de Juan y la sabiduría de Jesucristo, también escritos en copto, no es otra cosa que filosofía gnóstica, presentado como un diálogo entre Jesús y sus discípulos. Por ende, no es tomado con demasiada seriedad. Entonces, además tenemos, ¿verdad? Apócrifos hechos, cartas y apocalipsis. ¿Qué nosotros podemos decir de los hechos? ¿Alguno de ustedes ha visto la película Año Domini? No. ¿No? Bueno, esa película trata de escenificar en parte lo que nos regala Lucas en los Hechos de los Apóstoles, pero también con el aporte de muchos de estos textos.
Y les voy a poner este ejemplo de los hechos de Pedro y ustedes me van a decir si no recuerdan eso de alguna película. Usa categorías lingüísticas que evidentemente son del cristianismo primitivo, ¿no? Pero este es un texto que es del siglo II, III, y que se narra la partida de Pedro de Roma, porque tiene una discrepancia o un pleito con un personaje llamado Simón el Mago. Y él decide, no, yo me voy a evangelizar para otra parte. Y en el camino, ¿verdad? Se consigue con Jesús. Se cree que en este texto él va acompañado de Marcos, a quien se le atribuye el Evangelio de Marcos. Y entonces Jesús le, ay, Señor, qué alegría que te estoy viendo. Ay, Señor, ¿qué haces aquí? Bueno, voy a Roma para ser crucificado nuevamente, que te puse a ti para que entonces dieras la cara por mí. Y fíjate cómo sales huyendo cuando yo te dije que no hicieras eso. Adelante, Laurita. No es el tema del quo vadis. Bueno, en Cubadis aparece algo de eso también, pero el texto original se llama así Año Domini. Ok. Creo que Sí, es la película de Pedro que tiene esa ajá, escena. exacto, allá Eh, aparece. Entonces, claro, cuando Cristo le reclama, ¿verdad? ¿A dónde vas, Señor? Y dice, a Roma, voy a ser crucificado porque yo te puse a ti en esto y fíjate lo que tú haces. Entonces, ¿qué hizo Pedro? Regresó a la ciudad y aceptó el martirio con alegría. En este texto dice además que él, cuando es crucificado, le dice a sus captores que no lo crucifiquen como a Jesús, que lo pongan de cabeza, con la cabeza hacia abajo, porque no es digno de morir como nuestro Señor Jesucristo. ¿Ves? Entonces, y también están los hechos de Pablo. En los hechos de Pablo, que también aparecen en esa película, ¿verdad? Recordemos, disculpen, no sé que tengo una tosecita gafa. Los hechos terminan en el capítulo 28 con Pablo preso en Roma. Se sabe cómo fue la muerte de Pablo, pero los hechos de Pablo lo dicen. Dicen que Pablo, como era ciudadano romano, entonces ya no muere crucificado como Pedro, sino que le cortan la cabeza. Sobre todo por haber intentado convertir a gente dentro de la casa de Nerón. Y por eso es conducido a la muerte cortándole la cabeza. Y hay un texto apócrifo que es muy lindo, que se llama Los Hechos de Tecla y Pablo. Tecla no es un personaje tampoco conocido en la literatura canónica, pero es un texto del año 170 después de Cristo, ¿verdad? Escrito en griego, y habla de una joven que es de Iconio, llamada Tecla. Esta muchacha era una joven virgen que se iba a casar, pero cuando escucha a Pablo, los discursos de Pablo, se convierte a Cristo de tal manera que deja embarcado al novio. Entonces podemos imaginar la familia de la muchacha y el novio persiguiendo a Pablo para matarlo, porque le había quitado la novia. Entonces ella, ¿verdad? Hicieron poner preso a Pablo. Y la muchacha se apareció en la noche en la cárcel para seguir escuchando lo que Pablo decía. Bueno, la trataron de matar, la desnudaron, la metieron en la hoguera no le hicieron absolutamente nada, trataron de quemarla, también entonces vino como una lluvia que extinguió el fuego, o sea, la metieron con bestias salvajes, las bestias salvajes no le hicieron nada. Entonces, un poco es una historia fantasiosa, ¿verdad? Pero que habla de las aventuras, por decirlo así, de una mujer que se atrevió por la fe en Cristo a desafiar todo lo que era su status quo y que fuera así insigne compañera de evangelización de Pablo. También están los hechos de Tomás, también es una obra gnóstica, ¿verdad? Se cree que Tomás evangelizó a la India y es precisamente este viaje a la India que es la característica de este texto de los hechos de Tomás, precisamente. También tenemos los hechos de Bernabé.
¿verdad? Es una obra del siglo V, se cree que fue escrita con alguna influencia de Marcos, el pariente de Bernabé, y dice o habla pues de lo que fue la evangelización en Chipre por parte de Bernabé y cómo fue su muerte, primero es ultrajado y después lo queman vivo. Entonces Marcos recoge las reliquias del mártir y huye a Egipto, donde comienza la evangelización siguiendo la labor de su primo. También están los hechos de Juan. Es también una obra apócrifa que habla de los viajes, sermones, milagros y muerte del apóstol Juan. Se dice que lo escribió un tal Lucio, ¿verdad? Quien introdujo muchos errores gnósticos en la obra, y que en el siglo V lo amplió el diácono Procuro, y después aparece una historia apostólica expurgada hablando precisamente de este evangelista. Tenemos además los hechos de Andrés, ¿verdad? De alguna manera, este evangelio destaca la veneración por la cruz, el carácter salvífico para todo aquel que acepta a Jesús. Habla que Andrés es encarcelado por un personaje llamado Patras, a quien convierte en el cristianismo, ¿verdad? Y hace o lo convence de la necesidad de una castidad total con su esposa Maximila, ¿verdad? Y termina por ende siendo flagelado y crucificado. Eso sería un poco parte de los hechos que, como les digo, en alguna que otra película han sido escenificados. Como un paréntesis, yo creo que el problema de los evangelios apócrifos, y por eso es necesario nosotros conocerlos como creyentes, es que cuando presentan, por ejemplo, una vida de Jesús o los primeros años del cristianismo, los cineastas suman tanto de los evangelios canónicos como de los apócrifos. Y para la persona que no está formada, de alguna manera, como que cree que todo eso está presente en la Biblia y que todo eso es palabra de Dios. Entonces, no separan que algunas de las cosas que aparecen allí no hacen daño a la fe, pero otras, por el contrario, la niegan o de alguna manera están contradiciendo completamente lo que nosotros por fe atestiguamos. Y eso, yo creo que esa es una realidad. Por eso a mí siempre me ha parecido interesante incluir en los textos evangélicos estos para nosotros saber discernir las diferencias entre unos y otros con facilidad. También tenemos cartas de los apóstoles. Entonces, la mayoría de los discípulos y de los apóstoles aparentemente dejaron alguna carta. Todas son del siglo II, incluyen una serie de experiencias evangélicas en las que ellos participaron al lado de Jesús, especialmente énfasis en lo que es la resurrección, ¿verdad? Y sobre todo hacen énfasis también en la segunda venida de Jesús y lo que sería el juicio final. También hay unas cartas interesantes que supuestamente el número de 14, 6 de Pablo y 8 de Séneca se cruzaron entre estos dos personajes. No se disponen de traducciones antiguas de ella y el manuscrito más remoto de estos textos es del siglo IX. Pero la mayor parte de los autores insisten es que no se trata ni de Pablo ni de Séneca, porque ambos fueron personajes de una prosa muy elevada, de un lenguaje verdaderamente elegante y sutil. Y estas cartas pecan un poco de vulgaridad y de hablar de cosas intrascendentes, ¿verdad? De una serie de personajes a que le atribuyen ciertas cualidades, y eso no es propio ni de Pablo ni de Séneca. Por eso la mayor parte la niega, pues, que pudieran ser auténticas. También hay una supuesta carta de Pablo escrita a los laodicenses
que ha debido, y aquí fíjate lo que decía antes José, si un pueblo, si una carta o un texto podría entrar a formar parte del canon. Se cree que esta carta viene a llenar el vacío que nosotros observamos en Colosenses 4:16, donde Pablo insiste que había escrito una carta a la Odisea. Sin embargo, no se sabe nada de dicha carta, y incluso existen indicios que pudiera ser la misma carta a los Efesios. Marción, en su canon particular a la carta a los Efesios, la denomina carta a los laodicenses. Entonces, tiene unos 20 versículos, algunas adaptaciones de la carta filipense y colosense, ¿verdad? Y no se sabe, aparte del comentario hecho por Jerónimo, de que esta carta en realidad haya existido como tal. También está la tercera epístola a los Corintios del siglo II. Entonces dice que Pablo también había comentado de escribir una tercera carta y allí rebatiría las enseñanzas heréticas sobre la autoridad de los profetas del Antiguo Testamento, sobre el reinado universal de Dios, sobre la encarnación de Jesús, la creación, la resurrección de la carne. Esta epístola, si tienen la oportunidad de bajarla de internet, tiene un contenido pero muy interesante. Y también hay una carta de Bernabé que se cree escrita en el siglo IX, cuando empezaron a descubrirse prácticamente todos estos escritos apócrifos del Nuevo Testamento, y lo cierto es que proporcionaron mucha riqueza en cuanto a fuentes históricas y sobre todo las distintas posturas divergentes sobre temas como inmortalidad, resurrección, de tinte escatológico, situaciones en las que evidentemente no había mucha claridad entre el pueblo creyente. También tenemos Apocalipsis apócrifo. De alguna manera, el primero de ellos es el de Santiago. Es un texto llamado también la Revelación de Jacob, que se encontró en Nag Hammadi en 1945, y habla de un supuesto discurso entre Santiago el Justo y Jesús, con un relato fragmentado sobre el martirio de Santiago crucificado, y donde supuestamente Jesús le da una serie de contraseñas secretas, ¿verdad? Para que pueda ascender a lo más alto de los cielos después de morir, obstaculizado por los poderes demoníacos del demiurgo. Entonces ya se ve que es un escrito completamente dualista. También está el Apocalipsis de Juan, que tiene un contenido gnóstico, es del siglo II, describe la aparición de Jesús, en la cual da información privada al apóstol Juan después de que Jesús ascendiera al cielo. Y junto con el Evangelio de María Magdalena y la sabiduría de Jesucristo, forma parte de la colección de papiros coptos. Tenemos también el Apocalipsis de Esteban. Describe un conflicto entre los inicios del cristianismo sobre la naturaleza de Jesús de Nazaret. Entonces, él habla sobre, hace un esbozo de Jesús como Dios y hombre, como el Mesías anunciado. La multitud le cae encima, declara blasfemia, Caifás lo arresta, lo golpea, y luego Esteban se presenta ante Pilato, quien a quien le ordena que reconozca a Jesús. Entonces, evidentemente, esta es una historia que se da antes de la conversión de Pablo, porque ya sabemos que Pablo estuvo testigo como en su apedreamiento. Pero este texto es todavía más rudo, porque habla que el propio Pablo, ¿verdad?, vertió plomo fundido en la boca de Esteban, ¿verdad?, y en los oídos, y clavos en los pies y en el corazón. Pero que un ángel curaba a Esteban a pesar de lo que Pablo estaba haciendo. Entonces, el Sanedrín decide que Esteban
debe ser apedreado, pero Nicodemo y Gamaliel, el gran rabán de Jerusalén, tratan de defenderlo, muriendo en el proceso. Entonces, después de 10 horas, Esteban muere finalmente y Pilato lo entierra en un ataúd de plata. Como podrán ver, este, este texto es bien fantasioso. Vale. ¿Qué participación tuvo Pablo realmente allí? No lo sabemos. Entonces, también está el Apocalipsis de Pedro, que habla de un diálogo de Jesús con sus discípulos nuevamente y que refiere a las diversas personas, cuál va a ser su destino después de la muerte, ¿no? Entonces, es la primera referencia del más allá en este Apocalipsis de Pedro en la literatura cristiana y describe con detalle los tormentos que los condenados sufren en el infierno, así como el gozo estático de los bienaventurados en el paraíso. Entonces, tenemos también el Apocalipsis de Pablo, ¿verdad? Entonces, es del siglo VI, bastante tardío. En esa visión, Pablo habla algunas expresiones que menciona en la segunda de Corintios, sobre todo en el capítulo 12. Un ángel guía al apóstol tanto al paraíso como al infierno y de nuevo al paraíso. Entonces, los condenados son castigados con tormentos que guardan relación con los vicios que las personas tuvieron cuando estaban vivos y del cual se hicieron culpables. ¿A ustedes les hace alguna referencia de un autor que haya tomado este texto para su escrito? Me viene a la mente Dante. Ajá, pues, exactamente, la Divina Comedia de Dante, porque en este texto del Apocalipsis de Pablo, se describe como en el infierno hay como pisos, ¿verdad? Donde cada quien es castigado de acuerdo a los pecados cometidos. Bueno, un poco la Divina Comedia habla de las 9 vueltas, ¿no? Que vamos a encontrar a lo largo del mismo en la Divina Comedia. Entonces, cómo este Apocalipsis habla que Pablo en el cielo puede contemplar a la Virgen María, ¿verdad? Y a la mayoría de los santos del Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces, aparte de esto, hay un Apocalipsis de María también. Dice que 22 años después de la ascensión de Jesús, un ángel le anunció a María que ella subiría al cielo 3 días después de su muerte. Entonces Juan, quien cuidó de María, fue transportado milagrosamente a su lado desde Éfeso a Jerusalén. Entonces, lo mismo aconteció que muchos de los discípulos que ya estaban muertos, entonces fueron también traídos milagrosamente, incluido Pablo. Entonces, el propio Jesús hace entrega del alma de María al ángel Gabriel. Entonces, podemos entender que se explique que ocurrieron numerosos prodigios, ¿verdad? Y conversiones que acompañaron a este hecho, por decirlo así. El ángel Gabriel levanta las piedras de la tumba y la Virgen sale inmediatamente y asciende al cielo en una nube donde es recibida por su propio Hijo, por Jesús. Entonces, les decía al comenzar que hay por lo menos 15 apócrifos de María. Entonces, ya mencionamos algunos de ellos, como el protoevangelio de Santiago, perdón, el pseudo Mateo sobre la Natividad, los relatos árabes, el tránsito de Juan, el evangelista Juan, y diversas relaciones que guardan de alguna manera una coincidencia con la memoria popular. Y en los dogmas podemos ver, por ejemplo, cómo María es presentada, ¿verdad? Como con palma, con velo, y las ropas que ella, ya te doy la palabra, José, la historia que ella confeccionó para utilizar el día de su muerte, su asunción al cielo, la consagración de sus padres, los títulos que de ella se esgrimen en las letanías. Ojo, fíjense que las letanías que nosotros rezamos de rosario vienen de los evangelios apócrifos.
Eso de puerta, estrella de la mañana, salud de los enfermos, refugio de los pecadores. Todo eso lo vamos a encontrar en esta literatura apócrifa acerca de María. Es más, me atrevería a decir que la devoción por María es más apócrifa que canónica. ¿Entiendes? Entonces, los nombres de sus padres, la visita de los magos, el parto en un presente, en un pesebre, lo cierto es que ella ejerce un importante papel de liderazgo en la evangelización entre los apóstoles y los primeros cristianos. Todos presenciaron su muerte, según estos textos. Ella no fue cualquier mujer, fue el sagrario que tuvo a Jesús en su seno, fue la madre de Salvador. Es una lástima que la iglesia haya insistido tanto en su virginidad y maternidad en detrimento de lo que fue su apostolado y como difusora del Evangelio y como con su propia vida fue un verdadero ejemplo para esa comunidad cristiana primitiva. Adelante, José. No, solamente un comentario. La verdad es que yo no entiendo por qué le llaman Apocalipsis cuando está este, dando un relato de cosas pasadas. Y yo había pensado que Apocalipsis tiene que ver más bien con el futuro de las cosas que van a suceder antes del fin de los tiempos, que no es lo mismo que el fin del mundo, ¿no? Y todo lo que usted ha descrito ha sido como parte de historias, entre comillas, de cada uno de María, de Pedro, de Esteban, de cada uno de ellos, ¿no? Más que un apocalipsis como lo entendemos. Ajá. So- Yo creo Comentario, que el problema, disculpa que te interrumpa, yo creo que el problema es cómo estás entendiendo el apocalipsis. Fíjate que la palabra ninguna apocalipsis, duda. que generalmente es entendida como tú dices, como que estamos hablando del fin del mundo, su propia traducción es revelación. Pero revelación ¿de qué? De un Dios que está presente en una comunidad que sufre. Fíjense, el Apocalipsis es un texto escrito en tiempos de dificultades, en tiempos de persecuciones, en tiempos en que la iglesia está haciendo, abriéndose campo ante muchísimas dificultades y ante muchísimos enemigos. Algo de eso lo vimos cuando tocamos el Evangelio de Juan. Entonces, vamos viendo, ¿verdad? Cómo en tiempos de persecución se busca dar una esperanza. Es más, el Apocalipsis es una relectura del Éxodo para el Imperio Romano, porque trata de dar esperanza a una comunidad de cristianos que están pasando trabajo, que son perseguidos, y la esperanza los impulsa, ¿verdad? A que ustedes tienen que ir hacia adelante, tienen que tener fe, tienen que tener aguante, tienen que tener esperanza, porque a pesar de que ahorita están sufriendo, van a venir tiempos mejores, los tiempos de gloria en que ustedes este, van a ser felices de nuevo, porque ustedes se han conservado en el Evangelio, porque ustedes tienen las vestiduras blancas, porque ustedes no le han dado la espalda a Dios. Entonces, el Apocalipsis es un texto escrito para el momento específico en que se escribe, un momento de persecución. Muy distinto es que cualquier momento difícil de la historia, quizás como el que estamos viviendo nosotros ahorita, pudiera tener, digamos, pudieran vernos reflejados en ese apocalipsis de Juan. Ojalá nosotros tuviéramos oportunidad de ver el apocalipsis, cosa que no vamos a poder hacer porque hubiéramos necesitado todo el semestre para hacerlo. Pero sí es importante que quitemos de la cabeza la idea del apocalipsis como un desastre, como nos lo presentan en las películas. Es todo lo contrario. Fíjense, el apocalipsis tiene 7 bienaventuranzas, al igual que los evangelios. El apocalipsis es el texto que tiene más títulos cristológicos de nuestro Señor. Y sobre todo, habla precisamente de un tiempo de resistencia, como en momentos en que sencillamente la iglesia cristiana está siendo perseguida, no está sola, porque nuestro Señor Jesucristo está junto con la comunidad. Un Jesús siempre presente, que está con los suyos, con el que sufre y con el que de alguna manera se siente feliz. De una u otra forma, Jesús siempre está. Entonces,
ojalá podamos tener oportunidad en algún momento de hacer un curso de Apocalipsis. Se quedarían enamorados del Apocalipsis para siempre y quitarían de la cabeza la idea de fin de mundo. Eso sí, siempre va a haber personajes en esos textos que se parecen a los que nosotros conocemos. Cuando yo leo el capítulo 17, cuando hablan de la marca de la bestia, que todo el mundo necesitaba tener la marca de la bestia para comer, para comprar, y el que no aceptaba la bestia era dejado de lado. Yo pienso en el carnet de la patria, porque, o sea, de alguna manera ha hecho que algunos venezolanos se conduzcan de una manera diferente. Entonces, no sé si ustedes estarían de acuerdo conmigo o no eso, pero ciertamente les recomiendo leer el Apocalipsis con otros ojos. Sí, quería como para terminar un poco este proceso que de alguna manera marca la apostolicidad de algunos textos como piedra de toque, al no estar seguro de que todos los textos hubieran sido escritos por apóstoles, es evidente que un proceso como este durara demasiados años, dicen que hasta 400 años, generando discusiones y conflictos, que incluso podríamos decir que llegaron hasta 30. ¿Verdad? Entonces, al principio, para que un texto fuese aceptado, tenía que reunir como varias condiciones: que el autor fuese un apóstol, que su contenido no podía contradecir los principios de fe, que debía tener pasajes identificados con los evangelios y con el mensaje de Jesús. Además, el criterio básico para que una comunidad reconociese un escrito como revelación de Dios es que ella tenía que reconocerse en el escrito. Y eso es algo que nosotros podemos hacer con el Apocalipsis, ojo, percibiendo en él su experiencia de fe. Por ejemplo, la experiencia de fe de las comunidades de Mateo era diferente a la comunidad juánica, ¿verdad? Pero entre ambas hay una experiencia común de fe a partir de las palabras y los gestos de Jesús. Este espacio, de alguna manera, lleva a ir aceptando los escritos de otras comunidades como propios, ¿verdad? Y de allí que fueran copiados y difundidos de unas iglesias a otras. Pero sabemos que el proceso no fue igual en todas, ¿verdad? Eso también es bueno destacarlo. Y las comunidades, ¿verdad? Elaboraban, vamos a decir, sus listas, ¿verdad? Acorde a sus vivencias, a sus tradiciones. Y este proceso evidentemente no fue igual, por eso difería. Entonces, el canon de Muratori que mencionamos al comienzo, unifica un poco esos criterios, ¿verdad? En busca de un consenso entre el pueblo creyente, pero a la larga fue un acuerdo de cúpula para unificar una teología única. Incluso hoy hay libros como la epístola de Bernabé, que para algunos consideran que debía haber sido canónica, ¿verdad? Entonces, en este único canon, ¿verdad? Se siguieron criterios que para nosotros podrían sonar como fruto de la mentalidad popular, ¿verdad? Apocalíptica, por cierto. Se buscaba un conjunto de 28 libros. Eso porque 28 es 4 veces 7, ¿verdad? 4 es el número del universo, 7 el número de la perfección, ¿verdad? Entonces se definieron las cartas en número de 7. 7 cartas católicas, 14 atribuidas a Pablo. Ahí tenemos 21, ¿verdad? El tercer conjunto de 7 quedó constituido por los 4 evangelios, ¿verdad? Por los hechos de los apóstoles y el Apocalipsis, pero nos da 27 y no 28. Entonces, ese último libro, que es señal de la percepción de Dios, está siendo escrito todavía por nosotros hoy, en las comunidades que viven la fraternidad, que viven el servicio, que viven el perdón, y que, a pesar de las dificultades que vivimos, tratamos de seguir siendo fieles al Evangelio. Y yo creo que en cierto modo esa es la mejor lección que nos dejan cada uno de estos textos. Queda claro que a partir de las 2 semanas siguientes que no voy a poder compartir con ustedes, ya para el próximo martes van a tener ustedes el contenido en sus WhatsApp
de los evangelios de la infancia, donde vamos a poder ver un poco las semejanzas y diferencias, cómo se diferencian las genealogías de cada uno, cuál es el aporte principal que hace cada uno de ellos, porque uno destaca los magos, el otro destaca los pastores. Y finalmente, para antes de la Navidad, el Pablo, lo que fue él como personaje, lo que fue sus cartas, las verdaderas y las deuterocanónicas y las cartas católicas, para definir un poco y cerrar todo lo que es el Nuevo Testamento como tal en su contenido. Eh, Después estaríamos viendo un poco ya temas en concreto, las parábolas, los milagros, el discipulado para a finales de enero, Dios mediante, estar culminando con el curso. Yo quiero cederles la palabra a ustedes para algún comentario o pregunta. Adelante. Nadie, 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 nadie. Bueno, yo hago un comentario rapidito. Adelante, mi Me niña. ha gustado mucho esta clase porque de verdad para mí los apócrifos era más que todo algo así como prohibido Esotérico. y vetado y algo que no debía ser tomado en cuenta, pero es verdad que hay muchas riquezas que a lo mejor no son, pues por X, Y o Z, no fueron libros que fueron incluidos en la Biblia canónica, pero no por eso dejan de ser importantes en nuestra tradición, en nuestra cultura como cristianos y como católicos. Bueno, pues es una riqueza aprendida en esta clase. Sí, sí, queda un poco como discernir cuál de ellos enriquece nuestra lectura cristiana y cuáles hay que dejar fuera. Y evidentemente nosotros con un criterio cristiano maduro estamos en capacidades. Claro, pero entonces separar lo que es algo que no es de Sí, algo que puede ser complementario, pero bueno, sí, bueno, es separar el trigo de la cizaña, exactamente. en el fondo. Yo agregaría, profe, que es muy bueno que se toque el tema porque muchas veces como que asusta o, o cuesta como hablarlo. Creo que muchas veces por la falta de formación, que se piensa que son escritos que, que dicen cosas horribles, que enseñan cosas, eh, no sé, pensarán que vienen del Herética, diablo, en fin. Gracias, sí. Esa herética. Y muchas veces se nos olvida que algunas de las devociones que tenemos como creyentes vienen de textos apócrifos y que toca a veces pues aceptarlo. claro, Y que lo importante no es eso, creo que es eso, lo importante es lo que usted acaba de decir, sabe tener el conocimiento para poder discernirlo maduramente, qué tomo y qué descarto, porque conozco mi fe, tengo mi fe bien cimentada y bueno, tengo el conocimiento para saber hasta qué punto puedo considerar pertinente esto y en qué momento, mira, no, ya esto ya va más allá, no solo de lo ético, va más allá de lo racionalmente posible. claro. Yo me di cuenta de la importancia de esto cuando una vez dando un curso, este, donde estábamos hablando de los Reyes Magos, una persona dijo, no, porque Baltasar, entonces yo digo, ¿por qué usted no lo dice? Bueno, porque eso no está en la Biblia. ¿Cómo que no está en la Biblia? Y entonces yo me decía, tiene que estar, bueno, búsquemelo, pues, búsquemelo. Entonces, la gente sencilla muchas veces, como les digo, y eso se lo debemos a las películas, relacionan una cosa con otra como que si fuera como una historia continua, una historia que de una manera, este, eh, no sé, lo involucran como cierto y realmente no es así. Es que es malo creer que hay una mula y un buey, no, eso no nos afecta nuestra fe. Pero cuando, fíjense, por ejemplo, en las 7 palabras de Jesús en la cruz, las 7 palabras son un popurrí de los 4 evangelios.
porque dos son tomadas de aquí, el otro de acá, el otro de más allá. Entonces, cuando nos las presentan en las películas, parece que Jesús dijera la primera, la segunda, la tercera, y no es así. Pero bueno, eso es parte de todo. Vero, mi corazón, adelante. Hola, muy buenas tardes. Yo tengo una pregunta y es en cuanto al nombre Apocalipsis, porque en la Biblia en otros idiomas se utiliza es el libro de Revelaciones, Este, no se utiliza el nombre Apocalipsis. ¿Por qué se utiliza el nombre Apocalipsis? bueno, Apocalipsis es la expresión griega. Así se escribe en griego. Pero si tú lo traduces al español, es revelación. Mm, Es el mismo. Es interesante porque hasta la Biblia en inglés no se llama Apocalipsis, se llama Revelation, se llama Revelaciones. Por eso. Entonces, ¿por qué no llamarlo, por- traducirlo completo al español? bueno, quizás vamos a decir que Mm, por costumbre, sobre todo porque como hablamos de género literario y ujú. sabemos que en la Biblia, en el Antiguo Testamento está Daniel como género apocalíptico y en el Nuevo Testamento es el libro del Apocalipsis, evidentemente nosotros vinculamos el nombre a este texto, pero la traducción de Apocalipsis es revelación. Y Una- tiene que ver un poco con lo que significa la sigla APO, es como oculto, ¿ves? Y calipsis, entonces, es lo que está oculto, pero que de alguna manera se muestra, pero solamente se muestra a quienes son capaces de entenderlo. ¿Quiénes son capaces de entenderlo? Y vamos a ir un poquito hacia atrás. Cuando se escribe el texto del Apocalipsis, es un momento de persecución. Cuando a ti te persigue el gobierno, tú no puedes estar hablando del gobierno, ¿verdad? Sino que tienes que hablar hipotéticamente, dándole otro nombre. Entonces, cuando el autor del Apocalipsis habla de Babilonia como la gran ramera, está hablando de Roma. ¿Ves? Pero para el público que lo está escuchando, ¿verdad? Sabe perfectamente que están hablando de Roma, pero los que escuchan romano dirán, pues esta gente es loca, si Babilonia hace rato que dejó de existir. Para los que son un poco mayores, deben recordar, en la época de Jaime Lucinchi, ¿verdad? Cuando él tenía una secretaria llamada Blanca Ibáñez, que todo el mundo decía que ella mandaba más que él. Entonces, ¿qué hacía, por ejemplo, el pueblo? En las gaitas, que las gaitas muchas veces escriben la letra con lenguaje apocalíptico, ¿verdad? Entonces hablaban de la gata blanca. Cuando nosotros escuchábamos esa gaita, sabíamos perfectamente que se estaban refiriendo a Blanca Ibáñez, pero desde el punto de vista de la crítica no podía ser cuestionada porque ya no la estaban mencionando. Pero todo lo que se decía estaba acorde. Y fíjense, algunas de las gaitas que han salido este año van por esa vía. Nombran a ciertos, hablan de ciertos personajes sin nombrarlos. Entonces es eso, hablar de un lenguaje vedado. El Apocalipsis tiene aproximadamente 180 alusiones al libro del Éxodo. Por eso es que yo les decía que es una relectura del Éxodo para el Imperio Romano. Una relectura en un momento de que el Éxodo surge en un momento de esclavitud, un momento de dificultad, donde Dios con mano fuerte saca a ese pueblo de la esclavitud. Durante el Imperio Romano, las situaciones para la iglesia primitiva fue muy difícil. Entonces, hablar de esperanza en un momento cuando no hay ninguna, hace que este texto haya surgido precisamente para dar respuesta a una comunidad que se veía, que sencillamente se le estaban acabando las oportunidades, se le estaban acabando los espacios. Y eso hace de este texto una riqueza que termina con la Jerusalén celestial a la que aspiramos todos. ¿Qué es lo que pasa? Que vamos a decir que la teología cristiana es lineal. Nosotros vamos hacia la consumación escatológica en línea recta, pero la historia universal no es lineal, la historia es cíclica. Y muchas veces los acontecimientos históricos de una época se repiten en otro, o pueden ser releídos en épocas diferentes, y uno se ve interpelado y se identifica con los personajes que aparecen allí. E- Eso es, eso es la grandeza de los textos bíblicos porque permiten de algún modo que uno se interpele concretamente y en continuidad. ¿Verdad? No sé si eso responde a tu inquietud, mi Vero querida.
Sí, muchas gracias. Sí. ¿Alguien más, mi gente? Bueno, entonces, sí, lo dejamos hasta aquí entonces. Como yo no los veo sino hasta, creo que el 9 de enero, quiero desearles, muchas bendiciones a cada uno de ustedes, sobre todo desearles, mucha, pero mucha salud, que, cuando uno se enfrenta con situaciones límites, se da cuenta que el mayor valor de la vida es precisamente la salud, por el cual uno, le da gracias a Dios todos los días, porque sigue adelante. Con salud uno lucha, trabaja, evoluciona. Entonces, eso por encima de todo, deseo que la encarnación del Niño Dios les traiga salud, salud tanto física como espiritual, bendiciones para cada una de sus familias, y es muchas, muchas, muchas bendiciones. Se les quiere y, reciban un abrazo en la distancia. Igualmente, profesora, muchísimas Chao, gracias. Gracias, profe. profe. Que tenga excelente Igualmente viaje. para Dios la usted. bendiga. Amén. Que tenga una bella Navidad. Abrazos. Muy buen viaje y mucho ánimo. Amén. Amén. Hasta luego, profe. Hasta luego, mi Desiree querida. Un abrazo.